ecuatorianas y ecuatorianos, y muy especialmente los jóvenes de mi patria y de la patria grande. Hace ya más de 6 años, con la mayor alegría, entusiasmo y tal vez con no poca ingenuidad, presentamos al mundo la iniciativa Yasuní ITT, proponiendo al planeta mantener indefinidamente inexplotadas las reservas petroleras del bloque Ispingo-Tiputini-Tambococha, más conocido como ITT, reservas estimadas en alrededor de 920 millones de barriles, que corresponden al 20% de reservas comprobadas del país. Con ello, se evitaría enviar a la atmósfera más de 400 millones de toneladas de CO2, colaborando así con la lucha contra el calentamiento global. Para este fin, la comunidad internacional debía contribuir con al menos 3.600 millones de dólares, que representaban en ese entonces cerca del 50% de lo que percibiría el Estado. Si era caridad que pedíamos, era corresponsabilidad en la lucha contra el cambio climático, siendo el principal contribuyente el pueblo ecuatoriano, puesto que Ecuador es un contaminador marginal y, sin embargo, con la propuesta sacrificaba 3.600 millones de dólares en renta petrolera. La compensación exigida tenía una perfecta lógica ambiental y económica. Constituía un justo pago por la generación de bienes ambientales. Sin la selva amazónica, principal pulmón del mundo, probablemente la vida en el planeta desaparecería. No obstante aquello, los países amazónicos no recibimos nada a cambio por ese fundamental bien para la vida. La propuesta pretendió despertar las conciencias del mundo y generar una nueva realidad, bajar de la retórica a los hechos, exigiendo la corresponsabilidad de la comunidad internacional en la lucha contra el calentamiento global. Sin buscar ninguna clase de rédito, yo creo que el país me conoce, pero tan solo por precisiones ante la historia, quien ideó y propuso la iniciativa en reunión de directorio de Petroecuador en junio de 2007 fue el propio presidente de la República. Lamentablemente, tenemos que decir que el mundo nos ha fallado. Hasta el momento, solo existen 13.3 millones en fondos disponibles depositados en los fideicomisos Yasuní ITT. Esto es apenas el 0.37% de lo esperado. Existen compromisos no directamente vinculados a la iniciativa por otros 116 millones de dólares. ¿Por qué este fracaso? Seguramente hemos cometido errores por lo innovador de la propuesta, pero les aseguro que de ninguna manera esos errores han sido decisivos. Pienso que la iniciativa se adelantó a los tiempos y no pudo o no quiso ser comprendida por los responsables del cambio climático. También hemos tenido mala fortuna, ya que el lanzamiento de la iniciativa coincidió con la peor crisis económica global de los últimos 80 años. Pero que nadie se engañe. El factor fundamental del fracaso es que el mundo es una gran hipocresía y la lógica que prevalece no es la de la justicia, sino la lógica del poder. Es tan simple como duro, queridos jóvenes. Los países contaminadores también son los más ricos y fuertes. Y si los bienes ambientales generados por otros son de libre acceso, ¿por qué habrían de pagar algo? Imagínense por un instante si la situación fuera lo contrario. Si los países pobres fuéramos los contaminadores y los países ricos los que tuvieran la selva amazónica generadora de aire puro. Es que ya no nos hubieran hasta invadido para obligarnos a pagarles por dichos bienes. Esa es la gran lucha, queridos jóvenes. Un mundo
donde reine la justicia y no solo la conveniencia del más fuerte. Mientras tanto, tenemos que vencer la pobreza, tenemos que construir hospitales, adecuadas escuelas, vivienda, energía, lograr que cada territorio tenga los servicios públicos indispensables. Para este fin, el Ecuador ha aprobado su Plan Nacional para el Buen Vivir, que contiene un programa de inversiones de todo el Estado, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados. Plan de cerca de 70.000 millones de dólares para tener en cada rincón de la patria las UPCs, subcentros, escuelas, lo necesario desde el punto de vista de servicios del Estado. Hemos vivido acostumbrados, ya no nos sorprende, por costumbre, hemos vivido acostumbrados a enfermedades como dengue, cólera, gastroenteritis, que son patologías de la miseria, pues no debieran existir y no existen en países con adecuados servicios sanitarios, agua potable, alcantarillado, rellenos sanitarios, de los cuales en pleno siglo XXI solo goza la mitad de la población ecuatoriana. Escúchenme, jóvenes de la patria, solo la mitad de ecuatorianos tienen adecuados servicios sanitarios, agua potable, alcantarillado, relleno sanitario. Muy difícilmente podremos lograr en el 2015 el objetivo del milenio en cuanto a desnutrición, precisamente por la ausencia de esos servicios sanitarios. Nuestra agua dulce se está destruyendo, no por la minería, como dicen ciertos falsarios, sino por la falta de sistemas de aguas servidas en nuestras ciudades. La selva también se está destruyendo, pero por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, especialmente en Amazonía, y para evitar lo cual se requieren fuentes alternativas de empleo e ingreso. Nuestros pueblos ancestrales y minorías étnicas viven en la pobreza y algunos pretenden mantenerlos en esa situación en nombre de la preservación de sus culturas, como que si la miseria, el mayor insulto a la dignidad humana, fuera parte del folclore. Por todo lo anterior, conciudadanas, conciudadanos, jóvenes de la patria y de la patria grande, con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno. El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní y Teté y con ello poner fin a la iniciativa. De igual manera, en el referido decreto ordeno la elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos para, de acuerdo con el artículo 407 de la Constitución, solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní, utilización que afectará, escúchenme bien, pueblo ecuatoriano, y en especial jóvenes queridos, escúchenme bien, aprovechamiento que afectará menos del 1% del parque Yasuní. Ustedes pueden ver en sus pantallas el parque que tiene más de 1 millón de hectáreas. La explotación petrolera con adecuadas técnicas afectará menos del 1% del parque. Este compromiso lo estoy incluyendo en el mismo decreto y personalmente lo supervisaré. El pueblo ecuatoriano ya me conoce, sabe que si digo personalmente, ahí estaré. Cito, decreto número 74 del 15 de agosto 2013, artículo 5. En caso que la Asamblea Nacional autorice la actividad extractiva, esta no podrá desarrollarse en un área superior al 1% del Parque Nacional Yasuní. Podemos para ello crear una veeduría ciudadana, pero de gente honesta, no de los fundamentalistas con insensatas agendas anti todo, que alcanzaron apenas el 3% de apoyo popular en las últimas elecciones. Es una grosera e irresponsable mentira lo que han posicionado los grupos de siempre. Engaño en el que caen muchos jóvenes de buen corazón. Yasuní o petróleo. Esto no es verdad, queridos jóvenes.
jamás permitiría que el Yasuní desapareciera. Nos han engañado con un falso dilema: el todo o nada, explotar el ITT o la supervivencia del Yasuní. Ese falso dilema es parte de un falso dilema aún mayor: naturaleza o extractivismo. Noruega es un país petrolero y es uno de los que mejor cuida su naturaleza, además de ser el campeón en desarrollo humano. Canadá es minero y tiene las mayores reservas de agua dulce del planeta. Lo que ha dicho esa gente es falso, queridos jóvenes. En la actualidad, en función de la tecnología disponible para la recuperación petrolera y sobre la base de los precios del petróleo, el aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría un valor presente neto de 18.292 millones de dólares. 18.292 millones de dólares, más de 11.000 millones adicionales a lo que originalmente se estimó. En consecuencia, el verdadero dilema es 100% el Yasuní y nada de recursos para satisfacer las necesidades urgentes de nuestra gente, o 99% el Yasuní intacto y cerca de 18.000 millones para vencer la miseria, especialmente en la Amazonía, paradójicamente la región con mayor incidencia de pobreza. Insisto, en su verdadero contexto, sin engaños, sin falsos dilemas, sin mentiras. La elección es 100% el Yasuní y nada de recursos para combatir la miseria, o 99% del Yasuní, al menos 99% de un Yasuní intacto y cerca de 18.000 millones de dólares para combatir la miseria, para dar a nuestra población los servicios que merece y que por tanto tiempo se le han negado. Creo que es demasiado clara la elección. De estos recursos, los gobiernos autónomos descentralizados amazónicos, por la Ley 010, recibirían cerca de 258 millones de dólares y por la repartición del 12% de excedentes petroleros, alrededor de 1.882 millones de dólares. Con ello, la Amazonía podrá con holgura salir de su retraso histórico. Todo esto en adición a cerca de 1.568 millones de dólares que recibirían todos los gobiernos autónomos descentralizados del país por su participación por ley en la renta petrolera. Vendrán los charlatanes de siempre a decir que esta decisión es fruto del excesivo gasto público, como si fuera un delito invertir en salud, educación, bienestar de nuestro pueblo. La verdad es que estos recursos ni siquiera son para nuestro gobierno, sino para el futuro. Ustedes ecuatorianos pueden ver el gráfico. Ahí están las curvas de producción estimadas de los campos Tiputini y Tambococha, donde solo una pequeñita parte se recibiría en nuestro gobierno, es decir, hasta el año 2017. La gran parte de producción y en consecuencia de ingresos petroleros es para después de nuestro gobierno. Actuamos no para las próximas elecciones, actuamos para las próximas generaciones, para el futuro de nuestra patria.